Gloria a Dios. Sí, como a esta hermana de aquí. Sí, está bien. Gloria a Dios, buenas tardes, querido público que nos escucha. Estamos aquí de nuevo como cada jueves, bueno, aunque hemos fallado algunos, ¿verdad? Pero aquí estamos para gloria del Señor, para invitarte esta hora que vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios, y para decirte que Dios tiene algo muy maravilloso para ti en esta tarde, y que abras tu corazón, abras tu mente, la puerta de tu hogar para que esta palabra entre y llene tu vida y llene tu corazón. Estamos aquí, la hermana Ángela Ramírez, para servirle, Señor del día. Y una servidora, Beatriz Rodríguez, como ya me conocen, ¿verdad? La hermana de Socorro no pudo estar ahora con nosotros. También les manda bendiciones. Y también le estamos invitando para que si no tienes un lugar donde reunirte, bueno, nosotros estamos en calle 33, avenida 11 y 12, ahí en un centro de reunión donde casa de oración sirve a Dios con todo su corazón. Nuestros pastores, mi hermano Fernando Leiva y mi pastora Perla López. Con mucho gusto y con mucho amor les recibiremos allí si tú gustas pasar por ahí en cualquier momento. Y aquí estamos, ¿verdad? En esta tarde, noche para invitarte. Como te dije, casi a los últimos capítulos de este tema que hemos llevado durante 18 semanas ya, ¿verdad? Porque esta es la lección número 18 y te invitamos para que vayas con nosotros. Este tema se trata de una vasija de sal. Curiosamente, el tema pues parece raro, ¿verdad? Curioso, una vasija de sal. Pero vamos, a medida que entremos en la palabra y a medida que vayamos viendo la lección, te vas a dar cuenta qué importancia tiene la sal, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, como llamados a ser la sal del mundo, como llamados a dar el sabor a este mundo, porque a eso nos llamó Dios. Amén, gloria al Señor. La escritura que vamos a leer se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 20 y 21. Vamos a principiar. Y dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó la sal dentro y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni enfermedad. ¿Quién está hablando? El profeta Eliseo. Ustedes saben que a la partida del profeta Elías, Eliseo fue quien fue su sucesor. Y cuando él baja, ya con la unción doble del Espíritu Santo, de ese monte, de ese lugar donde recibió ese manto hermoso, ¿verdad? Vino para manifestarse a la tierra y hizo muchos milagros. Amén. Muchos milagros. Creo que Eliseo hizo muchos más milagros que los que hizo Elías, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber de qué se trata esto. ¿Qué pasó? Salieron los hombres de Jericó. Jericó era una ciudad situada muy cercana a las orillas del Mar Muerto. Las orillas del Mar Muerto, lo único que vamos a encontrar que despiden ahí pues son aguas muertas, ¿verdad? Aguas saladas, aguas sin vida, sí, que no va a producir ningún fruto. Pero aquí, vamos a estudiar la lección, nos vamos a dar cuenta de que estos hombres tenían amor por su ciudad. Querían su ciudad, amaban su ciudad. ¿Y qué pasa? Cuando Eliseo viene por Jericó, llega allí y lo primero que le dice, ¿sabes? La tierra es buena, la tierra es para dar fruto, pero hay muerte en ella. ¿De qué nos habla la sal? La sal nos habla de aguas sulfatosas, dice que existían allí. Por las aguas sulfatosas que había por el Mar Muerto, aquella ciudad no producía porque había salitre en ella. El sulfato o el salitre es las aguas sulfatosas. El salitre nosotros sabemos que es un tipo de la lepra. ¿Qué pasa con la lepra? La lepra viene carcomiendo, viene quemando, la lepra es el tipo, para terminar más pronto, del pecado, ¿sí? Y cuando
Cuando esta tierra estaba lista para producir, venían aquellas aguas sulfurosas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Aquellos gases tóxicos, ¿verdad? Que venían de esas aguas del Mar Muerto, pues quemaban la tierra y ya no producía. Esto nos habla de un mundo de pecado, de un mundo lleno de maldad. Pero ¿qué pasa? En medio de este mundo de maldad está un pueblo que ama y conoce a su Dios. Los llamados cristianos, evangélicos, como nos quieran llamar. Aquí estamos para dar luz y para hacer la sal de la tierra. Amén. Uno de los imperativos dice que cada día se torna más evidente con relación a la misión de la iglesia en el mundo de hoy es de alcanzar las ciudades para Cristo. ¿Qué decimos? Las ciudades, cada persona, el mundo entero para Cristo y colocarlas bajo el reino de Dios. Durante casi toda nuestra historia, los evangélicos hemos considerado esta tarea poco menos que imposible, dice. Sin embargo, son muchas las voces proféticas que hoy se levantan y nos animan a tomar nuestras ciudades para el Señor. El desarrollo explosivo de las ciudades en las últimas décadas, y la configuración de un cristianismo evangélico típicamente urbano nos alientan a pensar que como nunca antes estamos en condiciones de conquistar ciudad. Levántense, guerreros. Yo les animo a través de esta palabra en esta tarde, levántense, guerreros, porque vamos a conquistar ciudades para el reino de Dios. Amén. Y el mandato del Señor es de ganar almas. Se lo mandó a Jonás. Cuando Nínive era una ciudad llena de pecado, el Señor levanta a Jonás y lo envía a Nínive y le dice, ve y predícales que yo voy a destruir esta ciudad. ¿Y saben qué? Estamos tan cerca ya de la venida del Señor y de sus juicios que Dios está levantándonos como nación, como pueblo escogido para ir a las naciones a llevar este evangelio. Amén. ¿Qué pasó con Nínive? La palabra que trajo Jonás los hizo arrepentirse y venir a humillarse ante Dios y la ciudad fue salva. Amén. La ciudad fue salva. Eso es cuando llega el evangelio. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con las 7 iglesias a las cuales Dios nos invita a mirar en Apocalipsis 2 y 3? ¿Qué pasa con esas 7 iglesias? El Señor termina diciendo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, escoge cada iglesia para determinarla en cada periodo de su historia. Y a nosotros nos tocó ahora. Amén. A nosotros nos tocó ahora. Estamos viviendo en el siglo XXI, casi a finales de este siglo, y nos tocó, ¿verdad? Vivimos los finales del siglo XX, donde miramos el pecado reverdecer como si fuera hierba fructífera. ¿Y qué diremos del siglo XXI? Más pecado, más maldad, ¿verdad? Pero aquí estamos en medio de la tierra como una luz para alumbrar. Amén. El imperativo de alcanzar a nuestra ciudad para Cristo se basa en 3 principios muy fundamentales. Primero, Dios está interesado por las ciudades. Amén. Segundo, Dios nos envía a las ciudades. Y tercero, Dios quiere salvar las ciudades. ¿A quién envía? ¿A quién envía? ¿Estaremos listos para que seamos enviados? En aquel tiempo los discípulos alzaron su voz y le dijeron al Señor, Señor, faltan como 4 meses para la siega. Ellos estaban mirando una cosecha literal. Pero ¿qué pasa? El Señor les dijo, levanten su visión, levanten sus cabezas y miren que ya los campos están blancos para la siega. Amén. Ahora sí, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está haciendo el Señor? Pidiendo obreros. Obreros para ir a su mies. ¿Por qué? Porque los campos ya están blancos. Necesidades, violencia. ¿Qué podemos decir? Muerte, destrucción. Se mira en el mundo. Y el clamor de la ciudad sigue creciendo. ¿Necesitamos un buen gobierno? No. Necesitamos unas buenas instituciones. No. Necesitamos a un Dios de poder. Amén. Necesitamos la vida de Dios a través del pueblo de Dios, fluyendo en testimonio, en vida para la gente. Gloria al Señor. Mire, primer punto, Dios está interesado por las ciudades. Las ciudades ocupan un lugar central en la estrategia redentora de Dios. Y el propósito divino es que todo el mundo, todo ser humano sea salvo. Qué bonito, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo le dice que él exhorta ante todo que hagamos oraciones,
que hagamos rogativas, que hagamos peticiones de acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, por todos los que están en eminencia, por todos. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Nos invita el Señor a que a la oración por las ciudades. Necesitamos estar interesados por nuestras ciudades. Ahí es un punto de actitud y responsabilidad. ¿Qué tanto amamos a nuestra ciudad? ¿Qué tanto amamos nuestra ciudad? ¿La amaremos como la ama Dios? ¿Estaremos llenos de compasión como lo estuvo Jesús cuando andaba por el mundo? Porque no es lástima con la que nos va a mandar Dios al mundo, es llenos de compasión. Para poder salvar a la gente necesitamos tener compasión. Es muy importante ver que la obra mediadora de Cristo no es selectiva, sino que espera alcanzar a todo pecador. No es que tú sí y tú no. Muchos interpretan la Escritura y dicen, bueno, es que no es del que quiere ni es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, yo digo un punto con esta Escritura. Si es de Dios tener misericordia, es de mí acercarme a alcanzar esa misericordia. Dios no es selectivo. Él no dice tú sí y tú no. No. Él dice el que cree, al que oye, al que cree todo le es posible. Qué bonito, ¿no? Porque dice que hay un solo Dios. Solamente hay un solo mediador, un solo Dios entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio, dice, a sí mismo, por el rescate por todos. Y se dio y dio testimonio a su debido tiempo. La paciencia del Señor en demorar su retorno responde a tu deseo de dar a todos la oportunidad de no perecer en la condenación eterna. Él dice que Él no va a retardar su promesa como muchos la tienen por tardanza. ¿Qué pasa? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Teniendo esto en cuenta, es preciso comprender que para Dios tiene una importancia relevante que su mensaje de redención se ha predicado en las ciudades, porque es ahí donde está la mayor concentración y número de personas que necesitan la salvación de su alma. ¿Sí? Es preciso comprender, dice, y es de suma importancia, es de relevante importancia que su mensaje de redención, no un mensaje nomás de palabras, no un mensaje nada más de vanagloria o de prosperidad, como se está viendo ahora en el mundo. No, es de relevancia que sea un mensaje que venga a traer redención a las almas. Amén. Las ciudades son importantes para Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios envió a sus mensajeros. Ya hablamos de Jonás para llamar ciudades al arrepentimiento. Pero ¿qué pensamos cuando Jesús viene y ve a Jerusalén? Una Jerusalén perdida, una Jerusalén dominada por los romanos, una Jerusalén esclava por los romanos. Jerusalén estaba lista para ser salva. Jerusalén estaba lista para poder clamar y ver a su Señor como su Redentor, a Jesús como su Salvador. Pero desgraciadamente no creyeron. No creyeron. Y Jesús tiene que levantar un clamor sobre ella y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces te quise abrazar? ¿Cuántas veces te quise rescatar? ¿Cuántas veces te quise amar? Así como la gallina ama y rescata a sus polluelos, pero no quisiste. No quiso Jerusalén. Gracias a Dios por Jerusalén, porque todavía seguimos clamando y seguimos orando por ellos, porque sabemos que es el pueblo escogido de Dios. Amén. Pero ¿saben qué? Romanos nos dice que si el rechazo de ellos fue la oportunidad abierta para nosotros los gentiles. Y aquí estamos. Si ellos como acebuche ingerido en la savia de esa planta no quisieron, nosotros venimos a ser injertados en él. Gloria al Señor. Pero mire, seguimos diciendo, Dios tiene una carga. Jesús lloró porque las ciudades son objeto de interés redentor de Dios. ¿Por qué lloró Jesús? Porque su ciudad lo rechazó, porque su ciudad no quiso nada con él. Por las mismas razones, el diablo tiene también un supremo interés por las ciudades. Eso queremos verlo y muy de cerca. Acuérdense cuando la tentación de Jesús vino y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Porque sabe que los reinos también Él los está peleando. Pero también los reinos los está peleando mi Señor. Y los está peleando a través de nosotros para ser salvos. Gloria al Señor. Él tiene un gran interés por las ciudades. No por casualidad en el libro de Apocalipsis. La lucha final entre Dios y Satanás está centrada en torno a dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Como alguien dijo, la historia de la salvación comenzó en un huerto, que fue el huerto del Edén, y se consumará en una ciudad, que es la ciudad nueva de Jerusalén. Amén. Ahora es muy importante, ¿qué tanto amamos a nuestra ciudad? Pongan esto en su corazón, ¿qué tanto amo yo mi ciudad? Dios nos envía a esas ciudades. La gran comisión dada por Jesús a su iglesia comienza, ya dijimos, en Jerusalén y culmina, como vimos, en otra ciudad, la Nueva Jerusalén. Este es el lugar de la morada eterna de Dios. Con su pueblo, en un tiempo donde la mayoría de la población mundial residía en áreas rurales, Jesús escogió una ciudad como punto de partida para la misión de sus discípulos. Jesús ordenó a su partida, ¿qué pasó? Quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Amén. Hasta que seas lleno de poder de lo alto, no puedes salir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque implica que no puedes avanzar más allá si primero no evangelizas tu ciudad totalmente. Amén. Abramos nuestros ojos, hermana. La lógica humana hubiese seguido una estrategia totalmente diferente, opuesta, desde lo último de la tierra hasta Jerusalén. Ninguno de nosotros hubiera elegido empezar por Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque tenía muy poquito el tiempo que Jesús había sido crucificado, muy poquito el tiempo que ahí empezaba ya la persecución de los cristianos. Y Jerusalén estaba conmovida, pero a la vez estaba rebelada. ¿Sí? Se había juzgado al santo, se había crucificado al santo. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera escogido Jerusalén, pero en los planes de Dios primero está su ciudad. Amén. En los planes de Dios primero está tu ciudad. ¿Dónde vives? En Agua Prieta, primero está tu ciudad. Dios te está enviando ahora mismo para que veas que Dios está interesado por Agua Prieta. Gloria al Señor. Ninguno de nosotros hubiera elegido, dice, a Jerusalén para iniciar un nuevo grupo religioso, al menos al cristianismo. La vida de aquella ciudad giraba alrededor de una religión bien establecida, como era el judaísmo. Allí estaban los sacerdotes, el templo, la concentración cúltica de la nación. Además, habían pasado apenas unos pocos días de los acontecimientos en los que Jesús había sido juzgado por las autoridades, como dijimos ahorita, condenado, crucificado públicamente y sepultado. El ambiente no era precisamente el mejor como para iniciar una actividad evangelizadora en aquella ciudad. Ninguno de nosotros hubiera elegido dicha ciudad, pero Jesús sí. Amén. Ese es el amor de nuestro Señor. Amén. Y Él no solo escogió a Jerusalén, sino que eligió a hombres que no eran de la ciudad para ganar su ciudad. Los discípulos no tenían ningún tipo de experiencia urbana, no poseían una red de contactos y relaciones sociales, económicas o políticas de Jerusalén, como para que fuese el punto de partida de la misión evangelizadora encomendada por el Maestro. Por el contrario, los discípulos eran personas provenientes de los poblados de Galilea. Ellos no eran de Jerusalén. Ustedes saben que el Señor no escogió de los maestros, el Señor no escogió de los rabinos, el Señor no escogió de los grandes maestros del norte. El Señor se fue casi a las regiones del sur de Galilea, de la mar, Galilea de los gentiles. Tanto que, ¿verdad? De Nazaret, de diferentes ciudades comarcanas a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no eran de allí. Pero, mire qué bonito. El mandato del Señor es donde está el problema, ahí empiezas. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo. Por el contrario, los discípulos eran pobladores provenientes de comarcas. En el Evangelio de Juan podemos apreciar el prejuicio social que la gente tenía en relación con dichas ideales. De Nazaret, dijo uno, puede salir algo bueno. Hablamos de Nicodemo, ¿verdad? Cuando el Señor vino y le dijo sobre Natanael, ¿qué pasó? Dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Quiere decir que Nazaret era un pueblo casi olvidado. Nazaret era un pueblo que bueno, yo creo que medio existía en la historia. Pero puede salir algo de ahí bueno.
Puede salir algo de Betlén, de ahí salió nuestro Señor, ¿verdad? Puede salir algo de Agua Prieta. ¿Saben que Agua Prieta es puerta de entrada? Agua Prieta es puerta de entrada para el Evangelio. Aquí entraron los primeros misioneros que fueron a evangelizar a México. Entonces, ¿cuánto interés? ¿Qué actitud estamos tomando nosotros concerniente a nuestra ciudad? De Nazaret puede salir algo bueno. Los obreros elegidos por Jesús para alcanzar la ciudad de Jerusalén eran despreciados, ¿verdad? Y eran tomados como ignorantes, como rústicos. Pero a pesar de esto, la gran comisión se cumplió en una ciudad como Jerusalén. Pocas personas a la partida de Jesús, ¿verdad? Pocas semanas, después de la partida de Jesús, Jerusalén fue saturada con el Evangelio. Primer milagro, cuando Pedro y Juan son perseguidos y expuestos delante del concilio, ahí los sacerdotes los exhortan diciendo, les mandamos que no prediquen más ni enseñen en ese nombre. Y ahora habéis llenado, les dijo, a todo Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese justo, de ese hombre. En pocos días, la iglesia salió de un aposento alto. Una recomendación: no podemos salir a predicar a Jesús si no hemos salido del aposento alto. ¿De qué nos habla el aposento alto? El Señor nos dijo, les dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Nadie puede salir con un mensaje si antes no ha recibido. Un vendedor de naranjas no puede salir gritando naranjas, naranjas si no lleva ni una. ¿Verdad que no? Un vendedor de cualquier cosa no puede salir gritando. ¿Saben qué? Si nosotros salimos a predicar es porque hemos experimentado salvación, hemos experimentado sanidad, hemos experimentado bautismo del Espíritu Santo, hemos experimentado la vida de Dios dentro de nosotros, y de lo que de gracia recibimos, de gracia impartimos. Eso es lo precioso. También dice que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos, exactamente. Entonces, les digo el Señor, no salga. Ellos entendieron bien que la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas no era para que se quedasen a disfrutar hermosos cultos en un aposento alto, sino que Dios los había llenado para que ahora llenara la ciudad de su gloria. Amén. Pero la avalancha espiritual no se detuvo en las afueras de Jerusalén, sino que siguió a Samaria y luego a Antioquía. Y en esta ciudad de Antioquía ocurrió lo mismo que en Jerusalén. Multitudes fueron ganadas para Cristo. Y ahí vemos que el Evangelio vino esparciéndose. Lucas nos cuenta que al principio los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que motivó la muerte de Esteban pasaron por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, predicando solo a los judíos. Pero unos varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía y hablaron del Señor también a los griegos, el resultado fue que la mano del Señor estaba con ellos y gran número de ellos se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque el mandato fue primero a Jerusalén y luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y estos empezaron una obra entre los gentiles. Amén. Y damos gracias a Dios porque ahí fuimos alcanzados nosotros. Así se formó, dice, la primera iglesia gentil. Ustedes saben que los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Allí fueron llamados cristianos. Bendito sea Dios, porque los de Antioquía pudieron ver en el primer cristianismo a un Jesús manifestado. Gloria a Dios. Ellos dijeron, Cristo se ha reproducido y ahora todos son cristianos. Qué hermoso, ¿no? Cuando Cristo es reproducido en nosotros, cuando Cristo y su Espíritu Santo moran dentro de nosotros y viene el Señor a hacer una manifestación de poder sobre sus hijos hacia el mundo, los del mundo van a decir, ellos son verdaderamente hijos de Dios. Qué hermoso. Más tarde en Éfeso ocurriría lo mismo. La primera visita de Pablo la encontramos en Hechos 2, 18, 19 al 21. Fue breve, pero en la segunda visita Pablo encontró un grupo de 12 creyentes con quienes comenzó la iglesia. La situación de aquella ciudad era muy parecida a la de Jerusalén. Éfeso era una ciudad dominada por la religión organizada. Toda su vida social y económica giraba alrededor del culto de la Diana.
Como si fuera poco, la sinagoga local estaba en una actitud de oposición. Ahí lo encontramos en Hechos 19:9. Sin embargo, a pesar de todo, en 2 años la ciudad de Éfeso oyó el evangelio y desde aquella ciudad el evangelio saturó toda la región. Dice que Pablo se quedó ahí por 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando finalmente Pablo dejó Asia Menor, le pudo decir a la iglesia de Roma, pero ahora teniendo más campo en estas regiones, vamos a extendernos con todo el evangelio que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo los invito para que nos levantemos, amemos nuestra ciudad. Cuando digo amemos nuestra ciudad, no estoy diciendo que amemos bueno, no solamente el polvo, las casas o los negocios que tiene esta ciudad, que gracias a Dios tenemos buenos trabajos en Agua Prieta, ¿verdad? Y vida en Agua Prieta, pero que amemos desde los niños hasta los jóvenes, hasta los ancianos, hasta, hermanos, los que andan en pecado, los que viven en pecado, que amemos a cada uno de tal manera que podamos llevarles el evangelio de Cristo. Bueno, yo voy a dejar que la hermana traiga el último tema, que Dios quiere salvar las ciudades usándote a ti y a mí. Dios Amén, como dice la hermana Beatriz. Amén. Dios quiere salvar a las ciudades, ¿y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer usándonos a cada uno de nosotros. Si vas a ser usado por Dios para alcanzar tu ciudad, para Cristo, será necesario que lo hagas con una evangelización poderosa, Amén, que se apoye de una vida de oración igualmente poderosa. Es tan importante tener una vida de oración, porque eso va a hacer que tu predicación sea respaldada, Amén, que lo que tú hables sea respaldado por Dios, porque tú antes, previamente en tu casa, vas a estar orando por tu ciudad. Esto no es nada más aceptar a Cristo, como decía la hermana, y ya salir a las calles. No, esto requiere de una preparación. Y una de las cosas importantes para el recién convertido es aprender a orar, aprender a leer su palabra, para que así tú puedas estar seguro de lo que tú estás diciendo. Primero vivir la palabra que tú lees y estar en comunión con Dios a través de la oración. Será preciso realizar un testimonio verbal comprometido del Evangelio. Así ocurrió en Jerusalén. La palabra declara, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablaran. En Hechos 2:4. Y el resultado fue que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense bien que en este pedazo, en este pasaje, dice la Escritura que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es lo que te va a dar valentía, lo que te va a dar fuerzas para hablar del Evangelio. Sí, mucha gente dice, no, es que yo no puedo hablar porque yo no sé hablar, soy muy tímido. Créanme que el Señor te pone a las personas ahí donde tú vayas, al supermercado, al seguro, a un hospital, donde quiera que tú estés. Si tú tienes ganas de compartir el Evangelio, el Señor te va a poner ahí a las personas. Sí. Y algo muy importante es que cuando uno está investido del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de hablar, no tú. Así es que no debemos de preocuparnos por eso. Si nosotros tenemos una vida de comunión con el Señor, Él se va a encargar de poner las palabras precisas que la persona está necesitando oír en ese momento. A mí me ha tocado muchas veces hablarle a la gente en la sala de espera de un hospital. Cuando están padeciendo alguna enfermedad o que dicen, no, pues yo ya no tengo esperanza para tal situación. Entonces ahí es el momento cuando yo aprovecho para decirles, ¿saben qué? Sí hay esperanza. Dios es la esperanza, porque lo que necesita este mundo ahorita es sentir que tenemos una esperanza para salir de las dificultades. Sí, ponemos muchas veces nuestra esperanza que las autoridades, que esto, que lo otro, en la economía, pero eso no es lo que nos va a sacar adelante, sino el Señor. Que nosotros tengamos una vida entregada al Señor. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Amén. A pesar de la oposición y aún de la persecución, ellos tenían un compromiso activo con la evangelización. Esto me llama mucho la atención, hermana, porque dice que ellos estaban siendo perseguidos. Amén. Y aún así hablaban del evangelio, no tenían miedo de hablar del evangelio. Muchas veces nosotros aquí, gracias a Dios en México o aquí en esta ciudad, no estamos sufriendo persecución ahorita.
Entonces debemos de aprovechar que tenemos libertad para hablar del Evangelio. Y no como los discípulos, que ellos a pesar de, dice, de la oposición y de la persecución, de todas maneras tenían un compromiso para evangelizar a la gente. Y ellos dicen que oraban, decían, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra, sí, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ve cómo se forma la cadenita. Los discípulos estaban llenos de la palabra antes de salir a predicar. Oraron para que Dios los cubriera mientras que hablaban de su palabra, y el lugar tembló, y todos los que estaban ahí fueron vestidos del Espíritu Santo, y después ellos salieron a predicar. Amén. Entonces así se va la cadenita, así se va. Gloria a Dios. Para que tu ciudad sea conquistada con el Evangelio, es preciso una actitud determinada y comprometida de tu parte. Tenemos que ser comprometidos. Amén. Y determinados. Porque cuando uno se compromete y determina hacer algo, no va a ser fácil, hermanos. El enemigo se levanta con oposición. Que tú dices, este día voy a salir, por decir, a los hospitales a hablar de la palabra. No falta que pase. Pero uno tiene que ser persistente. Y tiene que aprender a confiar en Dios, de que Él va a quitar todo obstáculo para que usted pueda salir a predicar su palabra. No importa cuáles sean las circunstancias o la oposición que se presente, Dios quiere que tengas denuedo para predicar la palabra de Dios. Indudablemente también hace falta que las palabras sean acompañadas por las señales de los hechos poderosos de Dios. Amén. Sí, sí. Para que una ciudad sea sacudida por el Evangelio, y considerando todas las ofertas religiosas y de todo tipo que se presentan, es indispensable que se manifieste el Evangelio del poder. Amén. ¿Qué significa esto? Ya hay muchas religiones que se están levantando. Y nosotros tenemos que, aquí como lo dice, hay muchas ofertas religiosas de todo tipo. Para que nosotros tengamos ese poder que determine que es un evangelio diferente, debe venir acompañado de poder, de un evangelio de poder. ¿Y cómo vamos a tener este poder? Orando, ayunando y preparándote con la palabra para que Dios manifieste sus señales allí, ya sea que tú ores por la persona o que simplemente la abraces o que simplemente la escuches y le puedas dar una palabra de esperanza. Y ahí es donde va a estar la diferencia. Y dice que así sucedió con Jerusalén. Una de las razones por las cuales una ciudad que se había levantado para matar a Jesús y que giraba alrededor de un culto judaico y que en pocas semanas es saturada por el Evangelio y miles se convierten, es que nadie podía negar los milagros y prodigios que se realizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Literalmente dice que la reacción de la gente era que estaban atónitos y maravillados. ¿Por qué? Porque hubo sanidades, hubo hasta resucitaciones, hubo de todo. Y la gente, eso hizo que la gente se llenara de fe y empezara a preguntarse, bueno, estos que tienen de diferente, ¿por qué sanan a la gente? ¿Por qué predican esa palabra? Empezaron a la gente a pesar de que ellos mismos una temporada antes habían matado al Señor Jesús y todo eso, empezaron otra vez a interesarse por la palabra de Dios, porque vieron los milagros y las maravillas que estaban haciendo los discípulos. No era para menos, porque por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese. ¿Qué tan ungidos estaban, hermanos, los apóstoles? Que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ni siquiera iba y imponía manos, sino con la pura sombra. Eso quiere decir que estaban
llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y para que eso suceda en nuestra ciudad, nosotros también debemos estar igual que Llenos. Pedro y igual que los discípulos. Tenemos que tener ese poder para poder hablarle a la gente, para poder hacer los milagros, Amén. como los de Pedro y los discípulos. En la ciudad de Antioquía sucedió lo mismo que en Jerusalén. La palabra era seguida de las señales. Para que tu ciudad sea poderosa, transformada por la palabra de Dios y por las señales, necesitamos que se levante entre nosotros un nuevo mover de oración intercesora. Amén. Es lo que ya hemos estado diciendo. Sí, O Señor. tenemos que interceder. ¿Qué significa interceder? Pues ponernos en el lugar de las demás personas que no conocen a Dios y empezar a orar por ellas, a ponerlos en la brecha, a tener, a no ser indiferentes, Amén. a tener misericordia. Muchas veces es muy fácil decir, ver un drogadicto en la calle y decir, pues sí, así quieren dar. Eso es mentira, hermanos. Ninguna persona quiere estar mal. Todas las personas queremos estar bien. Por algo esa persona anda así. Entonces hay que orar por ellas, interceder por ellas. Amén. Esa fue la clave de la conversión de Jerusalén. La iglesia oraba de manera constante. Ellos perseveraban en las oraciones. La oración no se limitaba a una reunión de oración, a una serie de vigilias o programas especiales. La oración era un estilo de vida para ellos. Amén. Es lo que nosotros tenemos que tener, un estilo de vida De de oración. oración. El Amén. estilo de vida es todos los días, no nomás orar. Decía un hermano, nomás oran por los alimentos las 3 veces al día. No, hermanos, ni se trata nomás de ir a las vigilias, a las reuniones especiales, es todos los días, un estilo de vida. La oración tampoco era un medio de comunión con Dios solamente, sino una herramienta para la evangelización. Amén. Era el medio para dar el testimonio y alcanzar a la ciudad. Ellos oraban por la gente y Dios respaldaba con señales, maravillas, milagros y prodigios. Y entonces la receptividad de las personas al Evangelio era grande y muchos se convertían al Señor y se añadían a la iglesia porque veían los milagros y las señales. Amén. Muchas veces uno les predica a la gente, pero como no tiene una vida de comunión, pues nomás le transmites el Evangelio. Entonces no le das nada, no impacta su vida, Es cierto. porque no tienes algo que te sustente atrás, que te Amén. respalde. Poder o autoridad. Autoridad, que es lo que te da la oración y la palabra de Dios. Amén. En muchas ciudades están sucediendo cosas extraordinarias. Pablo, escribiéndole a Timoteo en la primera carta, nos indica cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para ganar nuestra ciudad. Aquí nos está dando unos consejos para ganar nuestra ciudad. En primer lugar, dice que hay que orar por todos y cada uno en la ciudad. En Hechos 2.1 nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí no dice, ay, por el que anda borracho, por el que se cayó allí, no. Dice que por todos, que oremos por todos. En segundo dice, hay que orar por las autoridades y los que están en posiciones importantes en una ciudad. Sí, Hay muchos que no tomamos en cuenta las autoridades, o que las hacemos menos, o que las criticamos. Aquí el Señor nos está mandando orar por ellas. Ahí también en Hechos 2.2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en este caso, las autoridades de nuestra ciudad, para que Dios los respalde, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los guíe para tener un buen mandato, un buen gobierno. Amén. Y tercero, dice, hay que orar para que todos sean salvos. Debemos ponernos en armonía con la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién quiere Dios que sea salvo? Todos. Todos. Por eso Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y cuarto dice, hay que orar allí donde está la gente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahí donde está la gente, ahí donde tengamos la oportunidad, como les decía yo, ahí en el supermercado. Ahorita la gente está hambrienta de escuchar la palabra. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos animamos. Nos da temor, nos da vergüenza, nos da miedo. Pero si usted ora, el Señor le va a dar la valentía que usted necesita para hablarle a la gente. Amén. Por muchos años la iglesia ha estado oculta y las ciudades se han ido sumergiendo en las tinieblas. Pero cuando la iglesia se levanta y resplandece, la situación empieza a cambiar. Es tiempo de levantarnos como iglesia,
ya salir de la comodidad de las cuatro paredes y Así empezar a es. salir, a brillar, a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, como dice su palabra. Gloria a Dios. Porque dice que cuando la iglesia se levanta, cosas grandes suceden. Amén. La situación empieza a cambiar. Ujú. El día siguiente de la terminación de una de nuestras... eso no, porque es un testimonio. Dice, por muchos años los creyentes se han excusado diciendo que no sabían, que no podían, que no tenían facilidad para la oración, para todos los soldados del ejército de Dios. Dice, Dios no está ayudando a recuperar, nos está ayudando a recuperar el valor de la oración para todos los soldados del ejército de Dios. Porque todos podemos orar por las necesidades de la gente. Todos, dice hermanos, no hay esa excepción, todos podemos orar por las necesidades de la gente. Dios respaldará nuestras oraciones con milagros y señales y entonces la gente estará lista para recibir a Cristo. Amén. Para ello necesitamos ser vasijas de sal. Aquí viene lo que es el tema, ¿no? El título de la lección, vasijas de sal. El texto que encabeza este capítulo está enmarcado en un contexto urbano, dice. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Ellos podían reconocer que las condiciones naturales de la ciudad de Jericó eran buenas, pero había algo que hacía de ella de esta tierra una zona estéril. Y que por mucho, dice, y porque amaban su ciudad, pidieron ayuda al siervo de Dios. Amén. Nosotros así también amamos a nuestra ciudad de Agua Prieta. Aunque muchos no somos de aquí, pero esta ciudad nos ha acogido. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor por la tierra donde nos puso. Amén. Entonces debemos de orar por todos, orar por ella, porque Dios quiere hacer grandes cosas en esta ciudad. Muchos cristianos no pueden ser usados por Dios para bendecir su ciudad. Primero, fíjense, porque no aman el lugar donde Dios les puso. Viven quejándose por la contaminación, por el tránsito, por el clima, por la sobrepoblación y muchas cosas más. Pero sin dejar de reconocer las aguas amargas y la esterilidad, no podremos ser usados por Dios en nuestra ciudad si primero no la amamos. Debemos de amar a nuestra ciudad. Muchos yo he escuchado, no, que aquí hay mucho polvo, que no sé qué, pero dice el Señor que no va a hacer nada si no empezamos por amarla. Amarla a pesar de cualquier condición que esté pasando en su ciudad. Si no la amamos, entonces no vamos a poder salir a predicar porque vamos a ser indiferentes. Tu ciudad posee aguas de muerte y enfermedad. Tu ciudad únicamente puede ser sanada si el evangelio de Jesucristo se posesiona de ella. Para ello es preciso que Dios pueda usar vasijas de sal. Como tú y como nosotros, Dios quiere usarnos. Muchas veces cantamos los cantos, heme aquí, envíame a mí, pero cuando viene la oportunidad, no la aprovechamos y la dejamos pasar. Dios te está diciendo en esta hora que tú estás preparado para hacer la sal de la tierra, para venir a sanar la tierra donde estés plantado, donde Dios te ha puesto. No es una casualidad que tú estés allí, en tu ciudad, o en esta ciudad que estemos aquí, o que desde lejos Dios nos haya traído para esta ciudad. No es una casualidad. Dios nos quiso traer aquí para hablar de su palabra, para hacernos saber que sí se puede, que sí se puede ganar una ciudad. Amén. Y ahorita Casa de Oración, estamos muy interesados en la ciudad de Agua Prieta y estamos haciendo todo lo posible por prepararnos para salir a las calles a predicar su palabra y tenemos fe que Dios así lo va a hacer. Y como les dije, estamos preparándonos. Jesús enseñó que somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En Mateo 5:13 lo dice. Somos vasijas de sal que tienen el propósito de sanar la tierra. Ese es nuestro propósito, sanar la tierra, a través de nuestro Señor. El alfarero te hizo vasija de sal para sanar tu ciudad. Donde quiera que tú estés, te hizo como vasija de sal para sanar tu ciudad. Tú debes de ser la luz en medio de la oscuridad. Amén. Debes de llevar la luz que el Señor trae con su evangelio. Él te quiere utilizar para que algún día puedas decir
puedas decir de tu ciudad, no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Dios quiera que así sea y pronto, dice la palabra. Amén. Aquí. Dios. Entonces, este tema está muy, muy interesante porque a veces nos sentimos que no, nos sentimos, ¿cómo se dice, hermana? Que no tenemos valor. O sea, se puede sentir uno así de que decir, no, pues yo qué voy a hacer para Cristo si yo no soy nadie, no estudié en un instituto, no soy pastor. Pero aquí el mandato a predicar, a salir a predicar, no dijo, los pastores tienen que ir a predicar, los que estudiaron en el instituto tienen que ir a predicar. Él nos manda a todos, con las palabras más sencillas. Jesús te ama, amén. Jesús te está esperando, amén. Él quiere sanar tu necesidad, Él quiere sanar tu cuerpo. Así, hermanos, con las palabras más sencillas. No necesitamos saber así toda la Biblia. Dios nos va a respaldar. Uno amén. En la mañana tiene que ponerse las manos de Dios. Señor, tú permíteme, ponme en mi camino una persona que necesite escuchar de tu palabra, que necesite, que esté necesitada ahorita, para yo poder entrar por ahí y decirle que hay una esperanza, decirle que tú lo estás esperando con los brazos abiertos. Así que no es ningún pretexto, hermanos. Todos Dios nos llamó a ser vasijas de sal, a hablar de su palabra. Por eso Dios escogió gente diferente en sus discípulos, para hablar de su palabra. No escogió sacerdotes ni maestros en las leyes. Escogió porque de todos. No es para avergonzar lo que es. Amén. Escogió de todos tipos para que no tengamos ese pretexto de decir, no, pues yo no estudié. No, pues yo no soy pastor. No soy evangelista. Pero sí tienes una boca que Dios te hizo para amén. Hablar de Él. Amén, gloria a Dios. Pues bien, a mí me llamó mucho la atención esta partecita donde dice que entre nosotros Dios está haciendo un nuevo mover. Amén. ¿Sabe qué? Una oración intercesora. ¿Sabe qué es una oración intercesora? No es una oración larga o fastidiosa o una oración de vanagloria. Una oración intercesora, mire, yo apunté aquí lo que es un puente que une dos puntos. Qué bonito, ¿no? Un puente que une dos puntos. Jesús nos vino a reconciliar con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios. Entonces, ¿cuál fue el puente? Jesús fue el puente de unión entre dos puntos, nosotros y Dios. Y Él está con sus brazos extendidos. Dice, un predicador dijo una vez, con una mano toca la mano de Dios y con otra mano toca la mano de la creación. Y quien dice que Isaías dice, ¿no? Que Él todavía está con su brazo extendido. Si alguien quiere cogerse de Él, pues bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Esa es una oración intercesora. No es una oración larga y me meto en mi recámara y estoy clame y no hago nada. No tengo actitud buena, no tengo testimonio, no salgo al mundo a predicar, no me preparo para salir al mundo, no hago nada por la gente. Pues, ¿qué pasa? Es una oración simplemente fastidiosa, una oración que ahí está nomás ore y llore, pero no tienes fruto. ¿Qué pasa? La oración intercesora, grábesela bien, es un puente que une dos puntos. Amén. Dios nos ha mandado con visión a la tierra, pero también con acción. Con visión y con acción. Déjenme platicarles algo que me mandaron hace poco en un testimonio muy bonito. Eran dos hermanos que estaban peleados. Y uno de ellos dice que levantó una barda alta, ¿verdad? Porque ya no quería ver a su hermano. ¿Qué pasó? Pues no, levantó una barda muy alta. Ya no quería ver a su hermano, ni quería tener comunión con su hermano. Pero luego llegó allí un buen, ¿cómo se llama? El constructor. Y el hermano que estaba peleando con su hermano dijo, bueno, si él mandó a hacer una barda alta, pues yo la voy a mandar a hacer más alta todavía, porque yo no quiero mirarlo jamás, ¿verdad? Pero este buen constructor era Jesús. Este buen constructor era Jesús. Y cuando él le dijo, me vas a levantar una barda bien alta, entonces se fue él a la ciudad y cuando él volvió, encontró que el hombre había hecho un puente. Qué bonito, ¿no? Yo no sé si viste esa ilustración. Entonces había hecho un puente y cuando él llegó le dijo, yo te mandé a hacer una barda bien alta porque hiciste un puente. Y le dijo el Señor, si tú
Si yo levanto una barda muy alta, no va a haber una reconciliación nunca con tu hermano. Pero un puente es para ser usado, para que tú vayas de aquí para allá y él de allá para acá. Amén, amén. Y cuando el hermano mayor, el hermano peleado con el otro salió y dijo, bueno hermano, yo te levanté una barda para no verte jamás, pero tú, en su defecto, construiste un puente para podernos mirar el uno al otro. Y se abrazaron los dos y hubo una reconciliación. Eso me gustó mucho, ¿verdad? Qué bonito. Eso es Jesús. Amén. Vino como puente a unir dos puntos. Nosotros estábamos fuera, lejos de las promesas de Dios, lejos de la salvación de Dios, pero Dios vino a través de Jesús a hacer un puente de reconciliación. El capítulo 17 de Juan nos dice que Él oró por nosotros. Dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que conozca el mundo que tú estás en mí y yo en ellos. Amén. Así es que, hermanos, Él vino y oró y dio testimonio y sanó y levantó enfermos y levantó muertos, como dijo ahorita la palabra, y levantó y sanó y sacó demonios, echó fuera demonios, hizo grandes maravillas. Y con este mismo evangelio, no menor que este, tendremos que salir al mundo que nos rodea. Que Dios nos bendiga esta tarde. Vamos a orar para que Dios te dé el valor y nos dé el valor de salir de nuestras casas, salir de nuestros lugares, ¿verdad? Invitar a alguien que quiera servir al Señor. Como dijo el hermano ahorita, allí donde te encuentras viajando en un camión o en un hospital, allí, ¿verdad? Como dijimos la semana antepasada, ¿verdad? La invitación para una persona no es tan sofisticada, simplemente abres una conversación, como está. Mira, a mí me tocó estar el lunes pasado, yo como el primer testimonio que les di, pues padecí cáncer, ¿verdad? Y me tocó estar otra vez con mi oncólogo por causa de la operación de la tiroides que me hicieron. Y me encontré con una señora que venía de San Luis Río Colorado y pues muy acongojada, y ya le pregunté qué es lo que le pasaba. Y me dijo, pues es cáncer de mama. Usted sabe que se está manifestando cáncer por diferentes lugares y por todas partes el cáncer. Y hermanos, me dio la oportunidad, abrió su puerta y me dio la oportunidad de decirle, ¿sabe qué? Hay un Dios de poder. Un Dios de poder que, si bien va a pasar por el proceso, Dios le va a dar fuerzas para pasar por el proceso. Le invité a que ella invitara a Jesús a su corazón y le dije lo que debía de comer. Se abre una conversación bonita, ¿verdad? Lo que no debía de comer, cómo se debía de comportar, porque ahí nos pasó Dios. Y como Dios nos pasó por ese proceso, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, ya las herramientas, como dijo la palabra ahorita, para poder ayudar a otros. Sí, esto es muy importante, ¿verdad? Tú abres una conversación y de inmediato, como tu conversación es Cristo, vas a sembrar a Cristo. Amén. Vas a implantar ahí, vas a plantar la semilla de algo que tú ya tienes dentro de ti. No vas a salir, como dijimos ahorita, diciendo algo que no tienes. Vas a salir diciendo lo que ya recibiste. Gloria al Señor. También Dios nos pasa con diversas cosas, como la hermana que pasó por el cáncer, y Dios Amén. le ha dado esa oportunidad de estar con personas que están pasando por ese proceso y ella darle su testimonio de que Dios sana. Amén. Porque la hermana está sana. Entonces, cualquier dificultad que nosotros hemos pasado en el pasado, nos sirve también para acercarnos a las personas, para dar el testimonio, para decirles que sí se puede salir adelante con la ayuda de Dios. Amén. Que probablemente no se va a evitar el proceso difícil, pero que hay una esperanza de que Dios, de que con la ayuda de Dios podamos salir adelante. Amén. Y que en el proceso haya gozo, haya paz, haya bendición. Confianza y fe. Confianza. Amén. Si estás pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por algún problema físico, moral, espiritual, legal, lo que sea tu problema, ponte en las manos del Señor. En esta noche vamos a orar por ti. Hermana, por estas necesidades, gloria al Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar aquí, Señor, hablando de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor.
que tienen alguna necesidad, Sí, mi Señor. Dios. Cualquiera que esta sea, Glorifícate, señores, Señor. cualquiera que esta sea la dificultad que estén pasando, Señor. Eres La poder, ponemos eres en tus vida, manos, Señor, y declaramos que tú abrirás una puerta, Señor, de esperanza, Señor, Sí, para mi estas Dios, sí, mi personas, Señor, Dios, sí, mi para Dios. que puedan solucionar su problema. Gracias, poderoso Jesús. Y Señor, te pedimos por aquellos que no te han recibido en su corazón. Sí, mi Si Dios. tú en esta hora no has recibido al Señor en tu corazón, haz esta oración conmigo. Gloria. Señor, te abro las puertas de mi Sí, corazón. mi Dios. Te invito En a tu que, nombre, Padre. mores en mi corazón, Oh, a que te glorioso acepto Rey. como mi único y suficiente Glorioso, Salvador. poderoso. Te entrego mi vida para que Eres tú, hermoso, Señor, Señor. la cambies, Gloria la a tu transformes, nombre, Padre, sí, Señor. en el nombre de Jesús y por el poder de tu Padre. Espíritu Tu Santo. Espíritu Santo está El Señor aquí, ya está ahí corriendo. haciendo la obra en tu Poderoso corazón. Dios, Te poderoso pido, Rey. Señor, por todos los que están pasando necesidad, Señor. Gloria a tu En el nombre de Sí, Jesús. Y Señor. declaramos, Señor, Oh, que tú gloria a tu abrirás nombre. puertas, Señor, Sí, donde mi no Dios. las hay. Eres Para que poder y pueda, vida. Señor, esta persona salir Gracias. adelante. En el nombre de Jesús. Tú eres Enviamos poder. tu palabra de poder hasta donde Sí, está. mi Dios. Y Sí, sana mi Dios. cualquier Sana, enfermedad, levanta. Señor. Oh, Cualquier deshacemos problema las obras de legal, las Señor, tinieblas. que esté pasando también. Tú eres Sí, mi nuestro Dios. abogado, Sí, dice la mi Dios. palabra. Sí, mi En el Dios. nombre de Jesús. Gloria Te a tu damos nombre. toda la gloria y toda la Gracias, honra en poderoso esta hora. Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Rey Amén soberano. y amén. Gracias, La honra Señor. y la gloria a tu nombre, Gracias, Señor. Oh, Rey, también, Señor, te pedimos sanidad para mi hermana Aurora en este momento, Sí, Padre. en el nombre de Declaramos que esa migraña se va en Sí, el nombre en de el nombre de Jesús. Jesús. Padre, en esta cabina tu Sí, Espíritu mi Señor. Santo se mueve En con el poder, nombre de Señor. Jesús, En con esta poder, cabina está Espíritu la Santo. gloria tuya manifestándose. Sí, Y mi Señor. hermana, Señor, está Sí, necesitando, Señor, de una sanidad, Señor. En el nombre Esa de Jesús. migraña se va en el nombre de Cristo. La Toda declaramos carga. libre, la declaramos sana por Sí, la Padre, sangre en el- preciosa que fue derramada en el nombre de Jesús. Sí, Gracias, Padre. Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.